Listo, vale. Tutora, disculpe, ¿usted ya está compartiendo? Espérenme en un segundo que estoy tratando de compartir y ya, ahora sí. Esperen un segundo. Es que a veces se traba un poco. Cuando hay estos encuentros, a veces nos juega una mala pasada. Y eso que no hay muchos, ¿verdad? Yo conté como 18. Pero bueno.
Listo, chicos, qué pena con usted, pero me sacó aquí. Listo, ya voy a presentar. Listo, me dicen si ya pueden ver mi pantalla. No, señora. Ahora, Ahí está cargando. A mí me aparece que sí. ¿Listo, chicos? ¿Están viendo mi pantalla? Ay, sí, por señora. Dios. Qué horror. ¿Sí ven todo lo que aparece? Bueno. Le agradecería a alguien que me ayudara a tomar pantallazos, si se puede. Listo. Entonces ya están viendo la pantalla. Vamos a tener en cuenta que la proporción que nosotros tenemos que aceptar en un ámbito que tiene que ver con nuestra carrera es un proyecto de vida, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros tomamos esto como proyecto de vida, el diseño está en el que nosotros podamos interiorizar, ¿sí? Esa perspectiva tanto teórica como práctica, porque de lo contrario nosotros no tendríamos los suficientes elementos para poder realmente empezar a identificar. Chicos, la teoría guardada no se puede. ¿Están viendo pantalla? No hay que ver. Sí, señora. Se ve, pero la ventana del Microsoft Teams. Bueno, espérenme en un segundo, me va a tocar, no sé qué pasa. Ay, bueno, voy a buscar otro espacio para poderme ubicar.
¿Listo, chicos? Hola. Se sigue mirando igual. Tienes que compartir la pantalla. Estás compartiendo la ventana Sí, de claro. Microsoft. Está compartida. Espérenme a ver. Pero solo estás mostrando la ventana del Microsoft. ¿Esto qué es? Me dicen que no ven la pantalla, ¿sí? Chicos, ahí me dice que que estoy presentando. ¿Me confirman, por favor? No, señora. Bueno, dejo de compartir. Compartir contenido. Se bloquea cada rato. No, bueno, me va a tocar entonces así como hablarlo, porque no me permite seguir. Recuerden que nosotros estamos precisamente apuntando a que en el primer video de Adela Cortina, ¿alguien me quiere exponer alguna situación que le haya llamado de pronto a concientizar cambios, a mostrar una perspectiva desde lo moral, desde lo ético, lo confiable, lo humano? ¿Quién vio ya el video de Adela Cortina? ¿Quién pudo ya ver el video de Adela Cortina? Los escucho. Los escucho, chicos. La idea es que podamos interactuar. Este espacio también es construir. Se supone que nosotros hemos visto diferentes representaciones a nivel de la filosofía. Filosofía, ustedes vieron de pronto en su bachillerato algunos aspectos. Y a veces a la gente no le llama la atención, pero la filosofía es precisamente de esos conocimientos que nos llevan a pensar desde los aspectos más cotidianos. ¿Quién es el ser humano? ¿Por qué actúa de determinada manera? ¿Cómo es la sociedad? ¿Cuáles son los parámetros de la realidad? Y me parece supremamente importante que nosotros como seres humanos, ¿cierto?, como próximos profesionales, porque ya nos estamos
confiando en un camino desde un proyecto de vida, porque es que quien se incorpora a la universidad sabe a conciencia que lo específico es tener un proyecto de vida. No un proyecto de vida individual, sino un proyecto de vida también desde la filosofía de la vida para la familia y demás. Hay diferentes carreras acá, ¿cierto? Y en el propósito de esas carreras que ustedes tienen acá, la intención, ¿me están escuchando? Sí, señora. Bueno, entonces la intención es que nosotros podamos tener una precisión. Entonces, cuando nosotros decíamos, y les traía unas imágenes que pues si logramos poder tenerlas, les voy a confirmar, ¿cierto? Pero nosotros lo que podemos tener en cuenta es precisamente todo lo que narra Adela Cortina, la moral, la ética, la perspectiva de formar precisamente toda una serie de valores en el ámbito de la filosofía y en el ámbito de la práctica. Porque es que cuando decimos sí, hablar de ética, hablar de moral, hablar de cómo interpretar la vida, cómo poder empezar a verificar si lo que nosotros nos vamos adaptando, real o no es real. Miren chicos, la vida es paralela a veces y vamos a encontrar, es grandísima, ¿cierto? Ustedes van a encontrar que la norma es supremamente amplia, pero cuando vemos la composición de las acciones cotidianas de la gente, decimos, ¿qué pasa acá? Porque realmente no se ve esa construcción continua del ser humano, del pensamiento, de sus acciones, porque entonces a veces todo lo históricamente construido a través de la ley no se ve en realidad. Y vemos tantas problemáticas sociales. Ustedes ya iniciaron algo, ¿cierto? Que es atacar algunos problemas sociales, y esos problemas sociales nos llevan a pensar cuál es la realidad, pero de qué se trata esa realidad, cómo conjuga con esto que estamos viendo a través de la ética, el racionamiento que nosotros tenemos como seres humanos. Entonces, es muy preciso que nosotros podamos tener precisamente captura de este momento y cómo a través de ese proceso nosotros vamos a verificar, ¿cierto?, que la ética es un proceso que requiere ser mucho más planteado, ¿sí? El ámbito de la filosofía es decir, bueno, ser humano, señor, vaya usted entonces a incorporar en que lo que piensa, lo haga, lo ponga en términos de lo moral, lo ponga en términos de lo que usted va a construir. ¿Cuántos de nosotros dentro de unos años, ¿cierto?, ustedes precisamente no van a tener esas acciones, ¿sí? ¿Cómo decir, por lo menos en términos de la psicología, al caso? ¿Cómo ¿cuál es mi deber ser? Porque es que la precisión está precisamente en la capacidad que usted tiene para enfrentar la vida. Eso nos habla del término de la moralidad, de la construcción y el término desde lo filosófico. Lástima que muchas veces la filosofía no se vea con tanta intensidad y responsabilidad, porque si logramos tener el pensamiento desde esa complejidad, nosotros entraríamos en unas virtudes de la felicidad. Y esas virtudes de la felicidad, por eso ustedes han escuchado últimamente que hay cátedra de la felicidad, cátedra de la paz y demás, porque es que estamos tratando de buscar que haya una adquisición de la moralidad, ¿sí? Y en ese ámbito queremos decir, vamos a empezar a hacer la vida mucho más práctica, y sobre todo los señores, señoras, que van a entrar en un ámbito de construcción de su carrera profesional. Porque a través de ese fin la moralidad pues tiene una opción para decidir y ustedes van a entrar a solucionar. Muchos de ustedes han escogido para esta actividad que tenemos una problemática social y a través de esa problemática social, una cosa es lo que usted piense, chicos, y nos vamos a apartar de muchos criterios políticos, religiosos, porque la ética tiene un equilibrio precisamente y una solución pacífica. ¿Sí? No es que, miren, es que les voy a mostrar cómo se queda pensando y de pronto les llega la captura. Por eso les dije, voy a ir iniciando porque no me permite.
¿sí? No me permite. Bueno, entonces en la construcción precisamente del deber ser, ustedes iniciaron con ese aspecto. Entonces, ¿qué dice Adela Cortina? ¿Qué dice la filosofía? Hay un contraste de teorías importantes. Y les digo, ustedes vieron en su bachillerato una construcción y esa construcción, pues precisamente nos lleva a pensar de que sí existe una filosofía. Y es bonito pensar cuando uno incluso habla de la epistemología. ¿Alguien me podría decir si ha escuchado acerca de la epistemología? ¿Qué piensan que es usted? ¿Qué piensan ustedes que es la epistemología? Ok, ya te leí por ahí. A ver si me logra aquí captar. ¿Qué piensan ustedes de la epistemología? ¿Qué conocen de la epistemología? Los escucho, chicos. Hola. ¿Puedo hablar? ¿Sí? ¿Han escuchado la epistemología? No he De investigado. filosofía. Dime. Es prácticamente estudiar cómo se obtiene Hola. conocimiento y cuál es su validez. Muy bien, así es. Es ir más allá. Es decir, que nosotros empezamos a verificar precisamente en la postura de, bueno, tengo una teoría, pero voy a ir más allá de esa reflexión, ¿cierto? De esa reflexión cotidiana. Y una cosa es lo que piensan, la construcción de las creencias. Pero ahora sí se está viendo, chicos, la imagen del PowerPoint. No, señora. No, señora. No, señora. Disculpa, quiero mencionar algo. Es que, Mala pasada digamos, estamos. en los CIPAs y reuniones, siempre para nosotros hablar, levantamos la mano. Ok, sí, pero yo no veo pantalla, entonces me queda un poco complicado. Ah, ok. ¿Listo? Okay, sí, sí, así es, tienes razón, pero cuando el profe presenta, y mira que ya se me bloqueó, ahora sí se me complicó el asunto. Dinan sus medias. Señora, antes de que se le mojen por allá las medias a alguien. ¿Alcanzan a ver o no, chicos? No, señora. Tutora y otros no. chicos participamos mediante el chat de la reunión. ¿Perdón? Que otros chicos participamos por el chat de la reunión, porque no computador. No te entendí. Hola. Bueno, esperemos un momentito. Ay, no, Dios santo. Esperen un segundo. Es que el internet, no sé si el internet o... Y este me sacó de acá. Bueno, voy a conectar desde acá. Muy bien. Aquí tenemos una conversación bastante interesante. Ay, ya. Listo, espérenme a ver si podemos.
Alguien escribió al chat. Gina, cuéntame. Gina. Profe, ¿a cuál Gina? Ok. Chicos, de nuevo miren, por favor, porque me dice que sí estaban presentando pantalla. No, señora. No, señora. No, qué charro esto. Listo. Sigamos con el tema, porque aquí se me complica el asunto. ¿Listo, chicos? ¿Me escuchan? Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Bueno, me tocó abrir otro dispositivo. Aló. No. Bueno, listo, chicos. Entonces, sigamos. Señora. Bueno, ¿me escuchan? Sí, señora. Bueno, listo. De verdad que hemos tenido bastantes inconvenientes con la plataforma, pero bueno, la idea es que ustedes puedan adelantar sus actividades precisamente porque en los aspectos de ética, en los aspectos desde la filosofía, a veces ustedes la ven un poco complicada, ¿cierto? Pero no es tan complicada. Hay que hacerlo desde un aspecto del ámbito de la filosofía más práctica, ¿sí? La filosofía de lo moral, nosotros construimos una filosofía de lo moral a través de ¿qué? De lo que aprendimos en la familia, ¿cierto? En esos aspectos de la moralidad, qué es lo bueno, qué es lo malo, y cuando hablamos de lo bueno, de lo malo, de la familia, pues empezamos a entender que el término de la moralidad es un aspecto construido como una creencia, ¿sí? Y esas creencias parten incluso desde lo psíquico. Entonces, nosotros, y era el ejemplo que les decía, la ética, a veces ustedes van y dicen, la norma es perfecta. Vayan y miren ustedes la historia de cada norma, desde el aspecto universal, desde el aspecto de la construcción, incluso de nuestra constitución que es sagrada, es de las constituciones más grandes y que recoge precisamente un aspecto por nuestro contexto, ¿no? Por esa particularidad, por esa
esa multiculturalidad, porque son contextos diversos que se incluyen. Entonces, cuando nosotros hablamos de esas composiciones morales, ¿qué habla sobre esa composición moral? ¿Cómo se ha venido construyendo esos imaginarios? Y entonces nosotros vemos que desde los aspectos y la solución pacífica de los conflictos es precisamente a través de cómo nosotros vamos a solucionar, ¿sí? Cómo solucionamos los problemas, incluso cómo actuamos con otros profesionales, porque es que ese actuar con los profesionales pues nos va a aumentar, ¿sí? Una capacidad de entenderlo desde el término que él lo entiende. Y muchas veces vamos a entrar con otras personas a las comunidades precisamente a hablar de todo lo que tiene que ver sobre la moralidad, sobre la sanción, sobre el conflicto. Entonces, cuando nosotros tomamos esa posición, y por eso empezamos por los problemas, ¿cierto? Y es tomar en el plano de la filosofía, ¿cuáles son esas reflexiones que nos invitan a pensar? ¿Desde qué aspecto de lo personal, lo humano? Miren, nuestra sociedad está en crisis hace muchos años y nosotros estamos en un periodo histórico diferente, que estamos tratando de aterrizar, porque ustedes saben que después de una firma de acuerdos, de una posibilidad en donde pueda cambiar esta estrategia que hemos vivido por 50, 60 años y más de conflicto, pues nos dice, miren, aquí hay un fenómeno de lo moral, qué se ha permitido y qué no se ha permitido, qué es lo que usted como ser humano ha naturalizado. Y eso es lo grave, que nosotros hemos naturalizado precisamente muchos aspectos que no le hacen bien a nuestra libertad y a nuestra sociedad, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos precisamente de esos aspectos, nosotros vamos a empezar a verificar, y bueno, ¿y qué es libertad para nosotros? ¿Y cómo se ha construido esa libertad? ¿Y cómo encontramos esos aspectos relacionados precisamente con los saberes, lo teórico? Ustedes vienen de una construcción y si todos pudiéramos hablar, y precisamente quería compartir unas imágenes, pues aquí de todas maneras estoy como un disc-jockey tratando de abrir lo que quiero mostrarles, pero dentro de ese aspecto nosotros vamos a tener que usar la razón, los conceptos pertinentes y usted cómo va a concretar para solucionar una problemática, ¿sí? Entonces, lo es mucho más fácil cuando usted escribe y empieza a establecer desde la norma, desde sus conocimientos, desde las orientaciones, porque es que el plano de la filosofía también tiene unos aspectos o unas dimensiones, ¿no? Es que ustedes solitos no son solamente mente, son cuerpo, es la sinergia, el contacto con los demás, y en ese plano nosotros vamos a entender qué es lo político, cómo se formó lo político y cómo hablaba desde la filosofía y la práctica de lo político, cómo se construyeron esos criterios y la propiedad de lo que significa la política y organizar la política. Cuando la política existe, y váyanse al ambiente que ustedes estén, empiezan a verse posiciones diferentes, ¿sí? Y hemos visto hasta la compra de votos. ¿Quién organiza la política? ¿Para qué se organiza la política? ¿Qué es lo moralmente viable? ¿Qué es lo moralmente que se ha naturalizado? ¿Eso es nuevo para nosotros? No, profe, no es nuevo, lo hemos escuchado en el territorio, ¿sí? Es nuevo, es tratar de concientizarlos en esos criterios y en esos aspectos desde la filosofía y la política, qué es lo que debe cambiar. Vuelvo y les digo, la norma es maravillosa, tiene unos periodos históricos importantes, pero cuando yo me voy a la realidad, grave, gravísimo, porque resulta de que esos aspectos no se tienen en cuenta. No se tienen en cuenta en la medida que actuamos diferentes. Y eso ya no es un equilibrio. Eso ya no es un criterio. ¿Sí? Entonces, por eso les decía que como estamos por dos caminos, bueno, una cosa es qué nos enseñaron a nosotros. Y otro aspecto es que viene construyendo esa personita desde su colegio, desde su familia, porque nosotros hacemos todo un recorrido, ¿cierto? Y entonces
¿qué empezamos a entender por esos aspectos éticos, lo práctico, lo que se relaciona bajo un interés primordial? Y ese interés primordial precisamente parte de las reflexiones. Ustedes tuvieron que encontrar unas problemáticas sociales para empezar a hacer precisamente una distinción de lo que significa esas condiciones, bueno, que la gente tiene como viables o que la gente no puede tener como viables, ¿sí? Y ahí está el deber ser. Esto es importante, chicos. No lo tomen, yo sí les digo una cosa a consideración, no lo tomen como materia de, a veces dicen los chicos, estos son como materias de relleno, ¿sí? Y no, porque no es, hace parte desde el plano disciplinar, creemos que no es importante. Por eso, chicos, es que muchas de las situaciones en realidad que nosotros vemos, problemas particulares, se siguen haciendo. La corrupción es aceptada, ¿sí? Todo lo que viene en el plano de lo político a nivel de lo que nosotros evidenciamos, pues se toma como natural, ¿sí? Porque precisamente nosotros no hemos evocado esa participación. Recuerdo que también ese primer libro que nos menciona nos hablaba precisamente, y por eso lo tomo a colación, porque el libro tiene muchos aspectos, desde este plano de la modernidad, desde nuestra historia, y esa parte de la filosofía que nos lleva es más o menos a interpretar cómo debo yo actuar. Y el ámbito de la disciplina de cada una de sus disciplinas va a ser un aspecto muy práctico y de una responsabilidad inmensa. Ustedes sabían muchas veces que si nosotros actuáramos mal en nuestra carrera, resulta de que eso sería particularmente una situación equívoca y nos pudieran mínimo, quitar una tarjeta profesional. Muchos profesionales han terminado por malas decisiones o decisiones apresuradas en una cárcel, ¿sí? Entonces, lo ideal es que nosotros podamos mencionar esos aspectos que tienen que ver con lo jurídico, lo legal, las condiciones de validez. Esas condiciones de validez precisamente es una posibilidad de que yo me acerque al plano de la realidad. Y es cuestión de averiguar. Chicos, a veces yo no puedo decir, es que yo no sabía. En el caso de alguna profesión de ustedes y que estén incursionando, yo no puedo decir eso. Pregunta, ¿alguno sabe los reglamentos estudiantiles de su universidad? ¿Han escuchado el reglamento estudiantil de la universidad? Sí, señora. Sí. Sí, señora. Sí, profe, sí, cuando ingresamos a la universidad nos hacen una inducción y basada en esa inducción sabemos los reglamentos y más cuando uno se matricula, va uno más o menos, sabe Ajá. uno qué es lo que vamos a hacer en la universidad. Total, pero muchas veces llegamos precisamente, creo que ahora sí están viendo la pantalla. Sí, señora, ahora sí. Ahora sí nos funcionó el disjockey. Listo. Ahora Entonces, sí. ay, y es que estoy desde dos dispositivos, entonces derecha e izquierda. Bueno, chicos, a veces estas cosas pueden pasar. ¿Por qué les preguntaba lo del reglamento? Porque resulta que a veces lo del reglamento muchos de nosotros no lo sabemos y decimos yo no lo sabía, o cuando entramos a trabajar a algún sitio y decimos no lo sabía. No, en todas partes hay un reglamento, es la viabilidad que precisamente toma una posición como empresa, como institución, y existe. Y muchas veces cerramos. Yo no sabía que esto no se podía hacer, yo no sabía que no se podía hacer plagio. Cuidado, sí, estos aspectos. Cuidado con el micrófono allá, que por favor, listo. Entonces, estos aspectos que yo quería mostrarles para poder amenizar un poco antes de todo, del discurso, de estas posiciones, que más que llevar la teoría, me interesa que ustedes entren en la explicación del origen, para que yo lo ato con la filosofía y para que tengo esta suficiente información y tomar unas libertades. Vemos una imagen, ¿no?
Vemos una imagen de contextos diferentes, de acciones humanas, ¿sí? ¿Cómo podemos tomar de manera directa la posición del niño que está a mano izquierda, está a mano derecha, ¿cierto? Si ustedes ven, más allá de la imagen, hay muchas situaciones que podríamos empezar a abordar. ¿Alguno de ustedes quisiera expresar, manifestar qué puede ver allí? Como ya tengo el ya. ¿Qué ven a través de esta imagen, chicos? Buenas noches, profe, y todos compañeros. Pues a mi parecer se ve una desigualdad. De acuerdo a lo que escuché en el video de Adela Cortina, ella siempre expresaba de que depende de la cultura y de las cosas. Para muchos hay situaciones en las cuales se ve normal porque es en el panorama que vive y es en la ética que se ha formado las personas, en la estructura que han crecido. Entonces, para uno de pronto ver un niño en esas condiciones, uno ya dice, no, es indignable, o sea, ya uno empieza a jugar a lo que uno también más, en el caso de pronto de las personas que son protectores de los derechos de los niños, es una indignación y ya es una falta de ética, de moral, de muchos aspectos que se ven a diario, pues simplemente ver una imagen de un niño en dadas condiciones. Muy bien, Julia. Yo también quiero participar. Claro que sí, cuenten. Dale, bueno, una cosa que tenemos que tener en cuenta ahí, refiriéndonos como base al video de Adela Cortina, es que todos los seres humanos somos naturalmente morales. Nosotros por naturaleza somos morales, tenemos una ética con ciertos valores que nos rigen. Y bueno, esta imagen, aquí tendremos que empezar a ver ciertamente el contexto de la cultura, pero también hay que tener en cuenta una cosa, y es que los niños, por ciertos derechos que hay a nivel universal, los niños merecen una educación, merecen tener una buena calidad de vida y en algunos casos, claro está, en algunos países se puede evidenciar esto, el trabajo a muy temprana edad. Pero ¿qué ahí que nos lleva a pensar? Como decía mi compañera, nosotros desde nuestra moralidad, nosotros decimos, esto está mal, esto efectivamente es algo que va contra los derechos de los niños, que más que todo son los que se ven muy vulnerados, y no solamente en otros países, sino también acá, con lo que es la sobreexplotación infantil. Pero bueno, ya entrando más en contexto, como dije, esta imagen nos muestra una realidad que no solamente sucede en otros países, sino también acá, solamente que allá se ve una sobreexplotación a una manera mucho más estilo, se puede decir, a las guerras o mucho más en el pasado, que es cuando se utilizaban estos campamentos o como si fueran reclusos. Y en la otra parte vemos a un niño que está en un ambiente mucho más sano, uno que es moralmente más aceptable para nosotros. Pero entonces ahí lo que podemos ver es, por nuestra parte, por nuestra moralidad, una falta de los derechos humanos, y por otra tendríamos que irnos a ver referidamente el contexto. Muy bien, eso que tú dices del contexto es pertinente, ¿sí? Porque eso que ven ahí pueden ser las variables de dos niños, ¿cierto? Que viven en condiciones totalmente diferentes. Entonces uno tendría que mirar la perspectiva desde la familia, desde la crianza, desde las situaciones vulnerables, y hay algo que dice el derecho, que primero van los niños, o sea, primero van los niños en todas las condiciones. Y es algo que a veces no entendemos, porque muchas veces incluso en la familia, ¿a quién le daban el trozo más grande de la carne o la posición más, digamos, más amplia en la mesa? Al adulto. Pero los derechos dicen algo y quiero que lo tengan en cuenta. La 1098 dice bajo el interés superior. Eso quiere decir que primero van los derechos de los niños. Y en muchos países donde hay guerra,
los niños tienen una situación demasiado vulnerable. Y resulta de que se vuelve natural que los niños estén en guerra. Acuérdense, y para que lo tengan como dato curioso, averigüen cuántos niños han entrado a la guerra. Y un niño no es consciente de entrar a la guerra, ¿sí? El niño no sabe por qué entra a la guerra. Y puede entrar convencido, ¿sí? Los chicos dicen, yo atendí esos casos, bueno, ni me he presentado, yo atendí esos casos y a veces es tan triste que la estrategia de guerra sea incorporar a los niños, porque son los que pueden estar, digamos, con acceso a toda la población, pueden sentir menos dolor al no tener de pronto agua, no sé, se adaptan mucho más fácil, pero no es humano, ¿sí? Y seguimos viendo imágenes que precisamente nos llevan a esa configuración. ¿Qué es? Chicos, les encargo los micrófonos, por favor. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos visto y hemos evidenciado en una historia, ya sea a nivel universal o a nivel de nuestro contexto colombiano y los fenómenos que se viven atrás de él? ¿Sí? O sea, son los niños, las personas que han estado incorporados en temas muy diferentes. Y por eso las posiciones tan diferentes. Ustedes ven una imagen del lado derecho y una imagen del lado izquierdo. ¿Sí? Los rostros, las imágenes, ¿sí? La palabra, la narrativa, el conflicto, los problemas sociales quieren decir precisamente eso. ¿Qué guarda ese ser humano en su interior? ¿O cómo actúa frente a una problemática? Por un mundo es felicidad, lo que diríamos nosotros, y por el otro, el trabajo con niños es impresionante. A mí me encanta trabajar con niños porque uno encuentra tanta naturalidad, uno encuentra que ellos son felices en las actividades. Y cuando uno ve la escena de que un niño pinta algo bonito y lo demuestra con felicidad, pero cuando el niño dice, no quiero participar, no quiero hacer, no me llama la atención, puedo irme, y vemos estos contextos o esos escenarios también de dolor, muchos lo alcanzan a expresar o simplemente rechazan la actividad. Pero ese es el valor de lo ético y lo moral que se ha construido en nuestra historia, ¿sí? Entonces, para que nos demos cuenta de esas imágenes, ¿sí? Esas imágenes que nos llevan a pensar precisamente en unas situaciones de conflicto. La ley está, y la ley, perdónenme, pero la ley cada vez más es amplia, toma unas posturas, pero y por lo menos aquí en estos contextos de otros países donde casan las niñas, las casan con hombres mucho más adultos, ¿sí? Entonces, esos aspectos que nosotros podríamos ver en esa viabilidad, ¿cierto? Ustedes vieron este libro, chicos, el de, el de Adela Cortina, ¿cierto? Creo que se los voy a mostrar acá. Bueno, entonces la idea es que nosotros podamos tener presente precisamente esto está dentro de la ética de los mínimos valores, ¿cierto? Esos cívicos, esos que nosotros venimos desarrollando, ¿cierto? Y cómo nosotros vamos adaptando precisamente en lo que tiene que ver con la construcción de formar una ciudadanía. Porque es que a veces hay un mínimo de valores. A veces que le decimos al niño, no, diga mentiras, diga que yo no estoy. Y es tan cotidiano. Yo cada vez que expreso esa narrativa en un taller con padres, muchos se ríen. ¿Qué quiere decir eso? Pues que lo hacen, ¿cierto? Es muy usual. Es muy usual que lo puedan hacer, que lo puedan construir. Entonces, precisamente tomamos esa ética de lo que se ha construido. Entonces, en lo que nosotros podríamos desarrollar precisamente en esas ideas que tienen que ver con lo que despliega Adela Cortina, ¿sí? No dejemos de que todo sea tan natural. Vuelvo y les digo, si ustedes están incorporados en una filosofía de lo moral, de verdad debe pretender desplegarse en su vida cotidiana. Porque es que a veces tenemos una dimensión moral mientras nos miran, ¿cierto? Pero si no nos están mirando, no pasa nada.
¿Cómo intenta usted reducir precisamente esa mirada? A veces nosotros somos unos ciudadanos indiferentes y creo que presenté en su mayoría las imágenes que nos llevan a ver la perspectiva desde la infancia, porque es desde allí que se debería construir lo moral. Y muchas veces nosotros, incluso desde términos de la pedagogía, como intentamos decirle, chicos, entiéndanos lo que queremos a través de nuestros encuentros, a través de esta, por lo menos de esta posibilidad que se incorpora, que es el CIPAS, que nosotros vamos creciendo en una parte teórica, pero necesitamos también crecer alcanzando una mayor plenitud de lo que hace definitivo la filosofía y la ética. O sea, una cosa es cómo usted se nutre en los aspectos de su disciplina, pero cómo empezamos a experimentar lo que es cierto y lo que merece precisamente anclar y respirar y poder cambiar y depender también de una voluntad sincera. Muchos de ustedes tienen incluso infantes, adultos, mayores, familiares, que nos llevan también a tener una posición diferente. Los saberes, el servicio, las referencias, los casos que nosotros podríamos tener nos llevan precisamente a cómo nosotros desde un plano de lo ético podemos actuar. ¿Qué es el problema social? ¿Cómo se dimensiona el problema social? Y ese aspecto es importante tenerlo en cuenta porque entonces, ¿qué es lo primero que piensan ustedes cuando les dicen problemática social? Pues uno dice, bueno, acá hay una explicación y también debe haber una explicación de cierta problemática frente a por qué se origina, cuáles son los aspectos más importantes, es justo, es injusto, la gente sufre. Acuérdense que también el texto nombraba el sufrimiento, el problema de la explicación, de cómo continuar precisamente con un término de investigar. Y es que el plano de la filosofía nos invita a pensar, a comprobar, y lo hace de manera estricta, ¿sí? Porque nos lleva a pensar a muchos juicios de valores, nos lleva a pensar precisamente en lo pertinente, en lo social, en lo individual, en esas condiciones. Yo imagino que ustedes ya tienen sus problemas respecto a la actividad que tienen, ¿cierto? Y han tenido que reforzarlo. ¿Y cómo voy yo a dar explicación en término general de esta problemática? ¿O cómo yo voy a empezar a identificar que debo asumir un carácter y una postura ya como profesional? Porque esa también es la idea. Ya véase en el plano de cómo impulsa usted ese conocimiento, esos valores y esos principios. Porque esas imágenes que ustedes vieron en esta ocasión, ¿cierto? Es una postura de que para unos hay un principio, una percepción de lo que se expone es viable. Ah, bueno, no, pues es que imagínense cómo han vivido algunos territorios el uso de esa conducta socialmente aceptada. Pues lo estableció como pertinente. No, pues también deben estar pensando que los niños es mejor que tengan ciertas ocupaciones, que maduren, que hay muchas cosas que ya han ido cambiando, ¿sí? Una cosa es tener en cuenta, investigar desde dónde se origina algunos cambios, por lo menos ejemplo la violencia, pero el hecho es que lo vayamos transformando, ¿sí? El término de la moralidad precisamente lo hemos escuchado muchísimo, pero vuelvo y les digo, en el papel ya de anudar ese criterio como profesional, nosotros vamos a tener que usar buenas costumbres y buenas prácticas, y en el término de lo moral, a veces, chicos, la decisión de usted como profesional puede ayudar o puede entrar en un caos esa persona o esa acción que usted realizó. Imagínense si nosotros atendiéramos un caso y seamos puntualmente hacia lo más factible, hacia lo más real, hacia el beneficio, bienestar, los derechos de esa persona, perfecto. Pero cuando no, imagínense cuando no tomamos esa posición. Los juicios morales son una conducta de las personas,
pero hasta dónde el término de la ética tiene una actitud que sea de beneficio para la gente. Porque nosotros podemos proponer muchas ideas, pero a veces no es tan elemental que uno diga, es que yo pienso, es que yo creo. No es tan válido, porque es más válido que usted diga, lo estoy tomando desde una posición y una condición, ya sea teórica o disciplinar, ¿sí? Entonces, para que nosotros, por favor, lo tengamos en cuenta, hace parte del crecimiento, hace parte de toda esa propuesta y ojalá cada vez que entro como a ahondar en este curso, decimos, bueno, ojalá esto se viviera desde la primaria, o sea, ya en esta medida nosotros que entramos a un proyecto de vida, las cosas serían totalmente diferentes, ¿ven? Pero no, muchas veces creería que a pesar de que existen muchas leyes tan apropiadas, ¿cierto? Esas cosas prácticas o vivenciales no se forman desde la niñez con aspectos mucho más lúdicos, pedagógicos, no sé, el arte, todo lo que pueda fundamentar acercarse a las personas. Porque muchas personas digamos, han iniciado un aspecto incluso que hasta ahora escucho de filosofía, ¿sí? Pero la filosofía es precisamente uno de los aspectos más históricos. Entonces, la ética, ya hemos hablado, ¿cierto?, sobre esa reflexión, sobre esas cuestiones morales, los supuestos, que ignoro, pero yo que incorporo para indagar, investigar, porque es que la filosofía siempre nos va a dar una razón y un fenómeno, ¿cierto? Y un fenómeno que tenga que ver precisamente con describir las posturas. Y hay unas clasificaciones de muchos filósofos, Aristóteles, ¿cierto?, que habla precisamente de cómo empezar a tomar eso concreto, ya lo viable, el producto, lo que se puede ya verificar. Entonces, hasta dónde nosotros también hacemos de lo práctico, de la vida, ¿cierto? Y nos enseña incluso desde los aspectos económicos, filosóficos, del yo, el ser, la política. Miren incluso la política de lo que nombramos, ¿cierto? Y es que si nosotros hubiéramos tenido un aspecto mucho más claro de lo que es la política, incluso desde niños, hoy en día he visto cosas interesantes en las escuelas. Y es que en las escuelas enseñan de forma mucho más lúdica a los chicos y entonces les empiezan a decir, bueno, entonces hacen actividades de, bueno, escojan el personero o escojan, y están empezando desde chiquitos, ¿cierto? A tomar esas posturas, y eso es construcción política, ¿sí? Sin nombrar, obviamente, la pertenencia de X o Y partido. Eso es lo que podría tener en cuenta. Bueno, esto ya, la religión, la filosofía, los modelos de conducta. Miren, hay algo que es muy claro también, y es que cuando nosotros tenemos en cuenta incluso esos modelos de conducta, no se queden solo con una perspectiva, porque estos modelos de conducta tienen que ver con las sociedades. Y recuerden esas imágenes allá atrás. Esas imágenes nos llevan a decir, mire, no es lo mismo el contexto colombiano al contexto asiático, ¿sí? La postura, la manera de pensar, la manera de actuar, eso nos lleva también a hacer unas diferencias muy concretas. El modelo de la conducta se debe analizar. No es como digamos, meter a todos en la misma caja. No se puede, nunca. Porque los aspectos desde esa dimensión de la historia cambian. Entonces, entrar a analizar cada uno de esos problemas lo vuelve precisamente un aspecto mucho más amplio, mucho más complejo. Y entonces nosotros entramos a analizar ese conjunto de convicciones que se puedan tener. ¿De qué se convence la gente a veces? ¿Cómo llegan las personas a aceptar diferentes problemáticas? A veces escuchamos que la gente está, pues obviamente llena de miedo según el contexto de donde esté, pero ¿qué otra cosa
podría tener la gente para tomar decisiones, ¿cierto? A veces lo moral y lo religioso también juega un aspecto, ¿sí? Y en esos aspectos tiene que ver precisamente cómo se fundamentó lo bueno, lo malo, frente al término de su infancia. Por eso les decía, a veces creemos que debemos aceptar desde esos aspectos de decisión las creencias como lo religioso. No solamente es eso. Es un ámbito que también nos invita a decir que la creencia de la gente a veces es tan fuerte que no importa si está pensando otra cosa, cree que es lo correcto y ya, o así me formaron, ¿sí? Lejos de pensar, porque aquí no sería oportuno hablar y establecer como un llamado a orientar una acción humana a través de la religión. Aquí hay muchas personas que tienen cultos diferentes. La Constitución Nacional de Colombia en el 91, que ya toca echar a veces el cuento otra vez, porque ya han pasado muchos años, 31, 32 años, entonces ahí tendríamos que empezar a entender que nuestro país es diverso y en esa diversidad hay unos códigos diferentes que nos invitan a pensar que aparte del plano católico, porque antes estaba consagrado, ¿cierto? Nuestro país también, pero ya hay otras libertades religiosas. ¿Qué pasa con las condiciones de otras personas que forman precisamente, por lo menos todo lo que tenga que ver con el LGBTIQA, ha cambiado muchísimo y la norma cada vez se amplía para ellos y esas condiciones de ver su sexualidad, el origen. Y muchas personas a veces juzgan, pero nosotros estamos partiendo precisamente como de establecer algo que sea socialmente aceptado, porque la ley lo establece y yo no soy la ley, yo tengo que hacer la ley. Por eso les decía que esa disposición que tienen ustedes debe ser pertinente, porque eso nos ordena la vida. No es entrar a un desconocimiento, es entrar precisamente en una filosofía también de vida, que es lo emotivo para llevar precisamente de esa dimensión de la vida humana, y se nos olvida lo humano. Respetar las personas por sus condiciones sexuales, por sus condiciones religiosas, por todo lo pluricultural, multicultural que es nuestro país diverso, que es nuestra fuente, nuestra riqueza, nuestros valores y los principios. Esa percepción que constituye precisamente que nosotros, aparte de lo que entremos nosotros a ver, tengamos buenas decisiones en el saber actuar. ¿Y por qué les conjugo lo normativo con estas posiciones? Porque nosotros debemos entrar a una unión, no a un criterio diferente, ¿sí? Esa es la apuesta, esa es la razón que nosotros tendríamos que tener desde lo moral, ¿sí? Y por eso les hablaba al principio, bueno, ¿y qué se piensa de la felicidad? Porque es que la felicidad es un estado, pero la felicidad también nos lleva a un estado de bienestar. ¿Y qué es un estado de bienestar? Pues que tengamos una primera apuesta básica de lo que es interpretar esa personita en su estado emocional y entre paréntesis, acuérdense que no solamente en nuestro país, en muchos países el tema de salud mental frente a ese bienestar mental no está tan bien. Vayan y miren todas las cifras que tienen que ver precisamente con los altos índices de suicidio o con muchas patologías que se han venido desarrollando. Y les doy todos esos alcances para que determinen precisamente de cómo formamos esos códigos de vida en esta sociedad que estamos construyendo. ¿Sí? Menos mal, se cambió muchísimo. Hace unos años, recuerden que escuchaban el término mucho bipolar, ¿sí? Entonces escuchaban a alguien, ay, es que está bipolar. Pero cuando se dieron cuenta que era una patología y que se requería respeto, creo que la sociedad ha ido modificando el tema. Lo escucho en menos, digamos, en menos volumen, porque es que el origen de cualquier circunstancia diferente merece respeto, ¿sí?
incluso en el pronunciamiento cuando la mujer tiene un periodo. Y cómo se... No, es que está así por... No. Son ciclos normales y refiere un valor suficiente con un carácter adquirido por esta posición como estudiante, y yo voy a llevar a un hábito normal y moral, que sea vigente cotidiano, porque es que eso no puede ser cuando estamos en clase y cuando estamos construyendo nuestras tareas para las asignaturas y los temas, etcétera, sino tiene que ser que se proponga un tema que sea muy cotidiano. No puede ser la profe aquí esto y tratar de ocultar una dimensión desconocida de cosas inadecuadas, ¿sí? ¿Cuáles son nuestros modelos de vida? ¿Sí? ¿Qué es eso de la ética? ¿Qué es eso de empezar a construir precisamente un modelo mucho más amplio que tiene que ver con lo viable? ¿Sí? Entonces, bajo ese aspecto nosotros generamos precisamente unos caracteres que tienen que ver con el juicio de valores, y que ese juicio de valores podamos tenerlo en cuenta. Hoy en día ustedes han escuchado muchísimo sobre la solidaridad, y a veces la gente dice, es que la solidaridad, es que yo soy solidario, me nació. Y vemos que incluso van y atienden una población vulnerable. Entonces sacan la foto llevando el mercado. Yo no. Pero, ¿qué es eso de solidaridad? Precisamente, es que la solidaridad es un derecho de todo el mundo. Si a mí me pasa algo, tendré personas a mi alrededor que sean solidarias para tener beneficio precisamente de ese bienestar. Porque a veces piensa la gente que la solidaridad es porque me nace. No, es que la solidaridad también es un derecho de la gente. Hay que ser humanos. A veces no es tan viable ver, por lo menos, que en la sociedad vemos nuestro sistema de salud, que ha sido un poco difícil, y eso que en otros países es peor, pero por lo menos a veces el sentido de humanidad, cuando en una sala de urgencia llegan 20, 30, 40, 50 y no hay disposición de todo el cuerpo médico, esas son situaciones que nos llevan a pensar hasta dónde también se vulnera el humano en esa intención de salud, ¿sí? Y muchos ejemplos. Aquí tendríamos muchos ejemplos para ahondar precisamente de eso que a veces no es tan fácil. Es un poco complicado tener en cuenta que nuestros derechos, porque eso es lo máximo, o sea, aquí están los derechos, aquí está la viabilidad, qué es lo que le corresponde a la ética para que esto sea efectivo. ¿Sí? ¿Claro hasta ahí, chicos? ¿Preguntas? Muy calladitos. Sí, señora. ¿Preguntas hasta el momento? No, señora. ¿No? ¿Ninguno? No. Bueno, entonces yo les voy a preguntar acá. Listo. Yo les voy a preguntar porque pues la idea es que también podamos conversar, ¿cierto? Y en esa conversación nosotros podamos tener en cuenta, esperen ya, listo, dejar de compartir. Nosotros podamos tener en cuenta esas problemáticas que escogieron ustedes, ¿cierto? ¿Alguien quisiera aportar frente a esta problemática que usted ha escogido y saber cómo empieza a concretar esos aspectos que hemos escuchado, ¿cierto? De los planos teóricos, de todo lo que hemos conversado, y dice, bueno, ahora sí puedo alimentar un poco más el ejercicio que se me propone? ¿Pudimos ampliar un poco dentro de esta conversación? En lo personal yo no había hecho todavía ese trabajo porque no lo entendía, pero pues ya lo comprendí y ya sé más o menos cómo realizar la actividad, verificando la problemática que tenemos en el pueblo donde vivo.
¿De dónde eres tú? ¿De dónde eres tú? De la Pedrera, Amazonas. Muy bien. Leticia, yo conocí hasta Leticia Amazonas. Pero, perfecto. Acuérdate que ahí hay varias cosas interesantes que puedes aportar. Porque es que este encuentro de esta asignatura me parece interesante porque hay contextos diferentes. Entonces, cada vez que nos encontramos con esos contextos diferentes, ustedes narran cosas que de pronto algunos de ustedes no conocen porque están en Cundinamarca, porque están en la costa, pero Leticia tiene un plano cultural bien interesante, ¿no? Y unas problemáticas, también desde lo étnico, es el pulmón, ¿cierto? Entonces, esa es la idea. Julia, específicamente, ¿qué problemática tomaste en cuenta para el tema? Ahorita, ¿cómo la estás pensando? Pues en estos momentos, aquí en mi pueblo, tenemos una problemática muy inmensa porque llegó la guerrilla, ¿no? Y se están llevando a muchos jóvenes indígenas, se los llevan de sus comunidades, salen a pescar y pues se los están llevando con mentiras. Entonces voy a manejar esa problemática, que es, pues no sé. Es la problemática más dramática. Bueno, me excusan, mi nombre es Sonia Yurani Arevalo Vázquez. De mi formación profesional soy trabajadora social. He tenido la oportunidad de estar en diferentes regiones, Chocó, Leticia, Guaviare, y llevo en el Meta un buen tiempo. Cuando tú me narras el tema, eso se llama víctimas del conflicto armado, es de los temas más dolorosos que hemos podido escuchar. Yo he atendido esos casos y me parece que las historias de vida que se marcan son profundamente tristes. Yo no les puedo mentir, yo no les puedo decir, aquí queda la profesional, no, porque es un niño contando su historia, es una niña contando su historia, su realidad, y es de lo más complejo. Y más aún desde comunidades étnicas, porque a nivel de las historias en Colombia, pueblos enteros, donde se llevaron más de 100 niños, ¿sí? Y saben que cuando uno escucha la otra parte, porque ha atendido tanto víctimas del conflicto armado como personas que se reincorporan a la sociedad y deciden cambiar ese rumbo, a veces decían, es que los niños son una estrategia de guerra porque los podemos convencer más fácil, porque a veces vienen de problemáticas difíciles de familia y lo que decidieron fue escaparse. Y ustedes pueda que estén pasando o acabaron de pasar ese ciclo de vida, pero ser adolescente es difícil, ¿cierto? Ser adolescente es muy difícil. Entonces, tomar esas decisiones y si de pronto tuvieron por lo general tienen problemáticas bien diferentes, pero sería muy oportuno, Julia, y además estás tocando el territorio. Y el territorio es más allá como de los extremos, el territorio de esa profundidad, lo que se vive, ¿no? Bueno, yo soy especialista también en derechos humanos, soy máster en paz, desarrollo y ciudadanía y pues decidí seguir estudiando por hobby. No, mentiras, porque es que, Dios mío, creo que entre uno más sabe y se siente de pronto más ignorante. Es el tema que uno busca. Llevo como 8 años en temas de derechos humanos y cada vez esto es mucho más amplio. Y lo peor es que la necesidad de construir más personas que les guste el tema de derechos humanos se convierte en algo que necesitamos. O sea, necesitamos más personas humildes, necesitamos más profesionales que de verdad vayan a territorio. Como lo expresa Julia, por lo menos la zona, además el acceso de la zona, ¿no? El acceso, las dificultades también, porque a los límites fronterizos, y eso está en todo el país, por lo menos quienes estén en Arauca, quienes estén en la parte de la costa, los límites fronterizos también, Chocó, se van a dar cuenta que tienen una perspectiva bien diferente. ¿Sí? Sí, señor, ya le comparto, espérenme que ya les voy a compartir asistencia. Bueno, ¿alguien más que nos quiera expresar? Ya voy abriendo aquí para enviarles el listado.
Quiero que por Profe, favor... para mí una problemática que pues esto es los niños de las señoras que prestan un servicio doméstico. Son niños de verdad que son prácticamente por el estado de sus mamás. Ellos a veces van como obligados al colegio y no le encuentran como un gusto a estudiar. He tenido la oportunidad de tener 3 niños, Dakota, no, de tener 3, en la medida que he vivido en Acacias Meta, y van 3 señoras, pues en diferentes días, ¿sí? O sea, va la una, y todas tienen el mismo conflicto con sus hijos, ¿sí? Que las llaman al colegio, o sea, pero no he sabido cómo ponerle el nombre a esa problemática, ¿ya? Y son pues los niños, pues que los niños no les gusta ir al colegio. Las mamás, normalmente ellas están trabajando y las llaman, y que el niño estuvo así, que estuvo acá, que no quiere trabajar, que sí quiere trabajar. Entonces, pues mi problemática se basa en eso. Estoy apenas organizando, ¿sí? Ahora que ya, pues, en la clase nos han aclarado cómo hacerlo, pero sí creo que esa es una problemática porque como el decir de todos, ¿no? Los niños es el futuro de nuestro país, el futuro de la humanidad, y siento que están siendo vulnerados aún a los que, como hablaba nuestra compañera, los niños indígenas, como los niños que también estamos en la ciudad. Entonces, pienso Ahí sería, yo creo que en eso hemos fallado, Marta, en eso que tú dices es muy racional, porque es muy triste que por lo menos a veces sean las personas que menos tienen apoyo, ¿no? Sí, sí. Claro, la mamá tiene que, chicos, les comparto por favor en este chat hay un listado que tiene que ver con, bueno, es una asistencia, pero también tiene que ver con una evaluación. ¿Listo? Eso que tú dices es muy pertinente porque por lo general en las escuelas también no es tan fácil. Hay que analizar varias posturas, Marta. Uno, las escuelas, resulta de que a veces no son 5 niños, son 40 niños, ¿sí? Para un maestro, ¿sí? Y muchas veces no se tienen las herramientas suficientes. Ustedes sabían que en términos de inclusión en la educación también hay un porcentaje, creo que es del 14% de niños que tienen diversidades, ¿cierto? Yo sé que el término discapacidad es lo que se usa a nivel universal, pero me gusta más cuando se dice todo el término de diversidad, porque ellos también son conscientes o muchas veces reaccionan con una sonrisa. El término es muy, digamos, es muy usual que cada uno tiene una capacidad diferente, ¿sí? Eso por un aspecto. De pronto las escuelas no están preparadas para viabilizar también esa situación específica o problemática, y las mamitas tampoco. Las mamitas apenas van y buscan cómo de alguna manera ser las proveedoras, ¿cierto? De ese hogar, y no tienen tiempo, ni carisma, o uno no sabe las historias de vida. A veces son historias de vida muy difíciles. Sí. Profe, disculpa interrumpir, una pregunta. ¿Cuál es el nombre exacto del CIPAS? Ya les digo. Ética y ciudadanía. Y ética y ciudadanía. Y nos muestra 3. Exacto. Ahí nos mostraba 3, pero por favor les ruego que ahí hay dos enlaces. Hay 2 enlaces para que por favor todos lo puedan tener en cuenta. Marta, ese problema que tú me dices, podremos dimensionarlo de muchas maneras. Lo importante es que tengan en cuenta, eso es lo rico de estos planteamientos, que ustedes toman un problema, pero los lleva a pensar, ¿sí? Y estas mujeres, ¿qué pensarán? ¿Cómo vivirán? Ahora, ya que me permiten, las familias, las tipologías de familia tienen características diferentes. No es lo mismo una mujer que sea jefe de su casa a una personita que estén 2 personitas, pareja como tal,
y apoyen a su familia. No es igual. Y a veces la gente no lo ignora y no es igual. A veces la gente dice, normal que todos los niños a veces, miren, coloquial. A veces en las escuelas vamos a celebrar el día del papá o el día de la mamá, pero ¿cuántos no tienen mamá? ¿Cuántos no tienen papá? O han sido criados por sus tías, sus abuelas, las madrinas, o en el campo, o en las comunidades indígenas también es diferente. ¿Sí ven? Puedo problematizar un poco más todos esos aspectos para que ustedes tengan una mirada más compleja. Y no se preocupen cuando yo les hablo de complejidad. La complejidad también es importante tenerla en cuenta porque yo miro es un abanico de oportunidades para ver esa realidad. Y no es malo, es real. ¿Sí ven? ¿Listo, chicos? ¿Alguien más quiere compartir? Ya todos Buenas llegaron. noches, profe, compañeros. Hola, Gloria. Profe, yo escogí la discriminación, pues teniendo en cuenta que es una problemática social que viene en ascenso, porque pues hoy en día hay discriminación en cualquier tipo de ámbito, pero todavía estoy pensando en los problemas desconocidos, porque realmente ese ítem todavía como que no lo he logrado desarrollar muy bien. Gloria, la discriminación es muy amplia. ¿La discriminación de qué? Desde el aula, la discriminación desde la comunidad, la discriminación por condiciones de raza, la discriminación por género. Así como lo tomas es muy amplio, pero la discriminación sí tiene una manera importante para, digamos que en término normativo, la discriminación no debería existir, ¿cierto? Pero la discriminación desafortunadamente existe. Por eso les digo, hay que enseñarnos a que esa postura cambie, porque la ley es muy amplia. Sé más específica, Gloria. ¿Qué parte de la discriminación te interesaría postular a esa problemática? Ok, profe, sí. Pues abarqué como muy amplio, muy global, y sí, en personas que afecta, pues puse pues la discriminación laboral, la discriminación de género, la discriminación, o sea, puse muchos aspectos, creo que de pronto me fui muy globalizada. Ok, sí, esa es la idea, porque mira que por lo menos si tocamos el tema de un aula, la discriminación que existe a veces en el tema de bullying, eso ha sido tan histórico, eso no es nuevo, eso es histórico, ¿sí? Desafortunadamente ese tema de bullying incluso no se ha manejado, por eso hay tantas conductas de autodaño, suicidio. Ese tema es grave, el tema de discriminación es grave, el tema de hombre-mujer es grave. El tema por ser negro, el tema por ser indígena, el tema por ser por otra condición sexual, existe, pero porque existe desconocimiento de lo que significan los derechos humanos. Eso es lo real. Y en el valor de las ideas, pues nosotros nos estamos formando y estamos construyendo y queremos una persona integral que ocupe esas dimensiones del saber, pero las dimensiones también de lo práctico, lo común, lo que corresponda a lo diario. ¿Listo? Lo que me preguntas, listo, Gloria, para que lo vayas concretando. ¿Listo? Jane, tú preguntas el nombre del docente, puedes poner el nombre de tu docente, ¿listo? Pongan el nombre del docente de ustedes. ¿Quién iba a hablar? ¿Pasa algo así con la que el de usted? No, no hay problema, no hay problema. Lo importante es que si hayan puesto, si por lo menos no era el tuyo, dejémoslo así. Si yo no soy tu tutora, dejémoslo así. ¿Alguien más que quiera participar, chicos, para que vayamos haciendo cierre? Perdón, tutora, en CIPAS, ¿qué ponemos? Unidad 2.
Ética y ciudadanía. Preguntas, chicos. ¿Alguna otra orientación que necesitan? Ingrid, Gina, Gloria, Julia, ¿alguna otra pregunta que quieran hacer? No, señora. Bueno, chicos. Entonces, la idea es que no nos desconectemos, que podamos vivir en este proceso académico a través del webinar. Recuerden que quienes no asistieron al B-Learning, perdón, el B-Learning del sábado pasado, la réplica es el 10. Por favor, para que lo tengan en cuenta, quienes no pudieron asistir, lo tengan en cuenta la fecha del 10, los próximos B-Learning, los próximos CIPAS. Y bueno, vamos a tener también 2 talleres y esos 2 talleres son más significativos. Yo creo que para junio, julio, vamos a hacer actividades donde podamos encontrarnos y tomar más cómo se adaptan ustedes y tomar otros temas. ¿Quién estaba levantando la mano por acá que ya la bajó? Ronaldo. Hola, profe. Hola. Cuenta. Yo hice la problemática social que yo hice, pues la hice sobre mi comunidad, ¿no? Pero pues al principio una estudiante hizo una intervención y dijo que a ella no le habían aceptado eso o algo así, entonces no sé si eso tenga que ver algún problema o porque yo había estado en un learning, creo que fue días atrás, y pues habían dicho que la tutora había dicho que se podía de problema de la comunidad o del barrio, algo así. Claro, es que las problemáticas sociales son diversas, son muy grandes. Claro, el barrio, máxime los barrios, ¿no? Las comunidades hoy en día que tienen tanta dificultad de comunicación, de resolver conflictos. Acuérdense que a veces en las comunidades es, bueno, tanto en lo rural como lo urbano, hay muchas problemáticas. Es saber cómo se desarrolla esa problemática, ¿sí? Sean concretos. Entonces ustedes pueden decir, voy a desarrollar la falta de interés por el arreglo de zonas comunes o voy a exponer las problemáticas que se han presentado entre vecinos o las problemáticas que se han presentado porque la Junta de Acción Comunal no ha tenido en cuenta los criterios de la comunidad. Son amplios, Ronaldo, son amplios. Por eso les decía, ustedes tienen una problemática, pero como eso es así, a veces como una bola de nieve, tómenlo lo más concreto posible, ¿sí? Y empiezan a destinar. Recuerden las lecturas, yo no sé si ustedes tienen, esperen a ver si ustedes ya tienen el formato de cómo presentar y la guía. Señora. Sí, señora. Bueno, eso, perfecto. Entonces, tienen esa guía, tienen el formato, llenen el formato. Eso sí, chicos, algo que le pasa a uno mucho cuando está revisando, que hacen las cosas a carreras, no aquí estos estudiantes, otros por allá, escriben las palabras, digamos, las palabras mal, la ortografía, y entonces cuando uno va a leer, pues no es tan bueno, ¿no? Como leer, ¿cómo le descifro? No, es mejor decir de pronto, es mejor decir de pronto como con calma, ir tomando el ejercicio. Listo, el nombre del CIPAS es Ética y Ciudadanía Unidad 2. ¿Listo? Listo, chicos, otra pregunta. O ya podemos cerrar. ¿Listo? ¿Todos llenaron ya, por favor? Todos llenaron ya los formatos. Recuerden que es importante porque así es la única prueba que yo puedo empezar a verificar. ¿Listo? Profe, yo no he podido. No. ¿Quién más ha tenido dificultades? ¿Lo estás haciendo desde tu correo?
Verifica bien, traten de usar siempre el correo de la universidad, chicos. Si han tenido dificultades, también exprésenle al tutor que de pronto tienen alguna dificultad con el correo, con la plataforma, ¿sí? Pues de pronto nosotros podemos apoyar. Te encargo, listo, para que lo puedas llenar. ¿Alguien más tiene dificultad con generar la firma y la evaluación del CIPAS? ¿No? Bueno, chicos, entonces de parte de los tutores de Ética y Ciudadanía, espero que pues sigamos conectados. Ustedes saben que nosotros estamos pues prestos también a atender alguna problemática, cuestionamiento, dificultad que ustedes puedan tener. Y espero que tengan buena noche y en este ejercicio podamos tener una ganancia para poder hacer revisión de nuestra tarea asignada. Acuérdense que el plazo máximo de esa carga es el 6 de mayo. Sin embargo, si tienen alguna clase de dificultad, esta universidad siempre ha apoyado a los estudiantes. Entonces, claro, uno parte siempre de la buena fe desde lo ético y moral que se ha construido, pero entonces la intención es que podamos tener el plazo suficiente. Chicos, ¿qué pasa? Tutora, perdón. Por ejemplo, yo a veces tengo inconvenientes es con la conectividad, porque pues aquí en el pueblo no tengo muy buena conectividad. Yo estuve participando en la conferencia que hubo el día sábado. Envié un correo electrónico también, hablé con mi tutora porque yo estuve, eso empezó como a las 2:40, estuve hasta las 3:38, se me cortó se fue la señal en el pueblo y cuando ya volvió no tuve cómo ingresar porque decía que tenía que esperar hasta que me aceptaran en la conferencia, pero pues no tenía cómo comunicarme. Entonces, pues lo único bueno es que ella me da como la opción de volver a la segunda conferencia, que es el 10. A la réplica. Sí, a la réplica tienes oportunidad. Incluso la profesora Angélica me mencionaba que hay que estar pendiente de pronto de algunas actividades que tienen que ver con el e-learning, pero expresa la situación. Yo conozco el tema de Leticia y la comunicación es bien difícil, allá llueve todos los días, ¿sí? Y puede haber o no puede haber internet, es bien difícil el tema, pero lo importante es que lo hagas saber, ¿listo? Partimos de la buena fe, lo hagas saber, pero estamos es para tratar de orientar el propósito, ¿listo? Vale, sí, Sofía, muchas gracias. Bueno, a todos, gracias por conectarse, por escuchar. Profesora, muy querida, gracias. A ustedes, qué pena tantas dificultades a veces con el tema del internet. Me tocó como tener 2 dispositivos que no siempre me había manejado uno, pero bueno, listo. Que les vaya muy bien, Marta, muchas gracias. Que puedan descansar y estar conectados con todo. Gracias. Bueno, un gusto. Buenas noches. Chao. Un gusto.